de el feliz mundo de la contratación al fantástico mundo de los hipopótamos en las carreteras colombianas. ¿Pero por qué la risa? Que no me lo imagino un hipopótamo en una carretera. Sí, claro. Pero no vio las fotos, Camila, y los videos. Pero es que además yo creo que poco a pero poco no me nos lo tenemos que imagino. acostumbrar a eso. Se Porque provocó un accidente terrible. Cada vez hay más hipopótamos, así mire, sonrientes como el de la foto, pero que en Mira, realidad así, hacen es así. esto, Sí, hacen es sí, esto, sí. van por ahí, usted va por la carretera, Paola va en su carro manejando, ron, 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 y mire con lo que se encuentra de En la repente. Ruta del Sol, No es una hipopótamo. vaca, no es un caballo, es un hipopótamo, generando accidentes como del que nos va a hablar Andrés Camaño. A continuación, don Andrés, buenas tardes. Efectivamente, Juan Pablo, buenas tardes. Nos están dando un beso. Mira. Tal, tal No, cual. mentira, están peleando. Efectivamente, pues esto fue en Antioquia. Si uno dice hipopótamo, Antioquia y además dice Hacienda Nápoles, pues uno pues sabe sabemos de dónde evidentemente de dónde viene este hipopótamo que pues el 30 de noviembre Kevin pues salió de su casa simplemente a dar un paseo en la noche y pues al parecer por un camión que venía por frente de él se le nubló un poco la vista y cuando sintió fue el estruendo de una vez, se dañó su moto, como estamos viendo, bueno, como vamos a ver también en ese reel que le estamos presentando. Porque estamos viendo en un hipopótamo pantalla. abriendo Sí. la boca. Ahí está, justamente, ahí está. Así quedó la moto, Juan Pablo, de ese accidente, pero pues bueno, mejor que sea él mismo quien nos cuente cómo sucedió todo, así que a esta hora saludamos a Kevin Torres. Kevin, gracias por estar aquí en Sigue la W y cuéntenos cómo sucedió esto. Primero que todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirme estar acá. Bueno, el accidente ocurrió el día 26 de noviembre. Yo me dirigía hacia Doradal, en el sector entre la entrada del parque temático y un hotel que pertenece al parque temático. En ese sector es muy oscuro. En ese sector se encontraba el hipopótamo atravesado en la mitad de la vía en el carril con sentido hacia Medellín. Y cuando yo iba con el visor del casco abajo, entonces con la luz del camión se me distorsionó la luz en el casco y obviamente yo pierdo visibilidad hacia adelante. Cuando ya vi el animal fue enfrente, ya muy cerquita, ya no me dio tiempo de frenar y esperé fue el golpe. Kevin, yo quisiera preguntarle respecto a, ya nos comentaba que no tenía la visibilidad del casco, pero aún así tenía el casco muy oscuro, o qué fue lo que sucedió. Entiendo que fue por una tractomula que venía por frente suyo. El sentido de Medellín hacia Bogotá, iba con las luces en altas. Mi casco, el visor estaba un poco pues rayado, y eso fue lo que distorsionó la luz, y como el animal es tan oscuro, yo iba pues a una velocidad, no muy rápida, pero sí una velocidad porque mi carril estaba pues solo, entonces yo aproveché cuando fue que vi el animal enfrente y no me dio tiempo de nada, ni de frenar, yo solamente esperé. Cuando usted golpea al animal, ¿qué pasa? ¿El animal sale corriendo? ¿El animal intenta hacer algo más? ¿Qué ocurre en ese instante? Pues yo al caer, obviamente me parecía que el animal no me fuera a atacar, yo miré a ver si el animal estaba cerca. Al parecer, no sé si correría o para el bosque que hay cerca o un lago que normalmente permanecen ahí. No sé de verdad para dónde echaría, pero cuando yo me levanté porque tenía miedo de que de pronto me atacara, ahí fue cuando ya no lo vi por ningún lado. Sí, Kevin, ¿y a usted qué le pasó después de ese accidente? Porque acá nos están diciendo que de milagro se salvó, porque es que un hipopótamo es algo gigante. Sí, señora. Bueno, yo actualmente tengo tornillos en el codo, aquí en esta parte del codo. Sufrí quemaduras, una quemadura en el pie, sufrí laceraciones también en el momento, y ya eso fue lo único, los daños materiales de la moto y el casco también, que se dañó el visor solamente. Kevin, ¿usted qué tanto se mueve por esa carretera, por esa zona? Constantemente, porque pues mi zona de trabajo es en Doradal, entonces constantemente transito la autopista. ¿Tanto se ven hipopótamos yendo y viniendo por la carretera? Porque finalmente el tema aquí ya trasciende lo anecdótico y la fortuna, pues además de que usted
pues con heridas, pero haya salido con vida del accidente, pero es que se están convirtiendo en un problema. La semana pasada hubo otro accidente donde un vehículo golpeó o impactó a un hipopótamo, en este caso el hipopótamo sí murió, y el carro quedó deshecho. Entonces, yo quiero saber, ¿qué tanto se están viendo los hipopótamos en esta carretera? Pues normalmente no pasan ese tipo de cosas. Solamente vi lo del carro la semana pasada y hace mucho tiempo, pero eso no fue en la autopista, un hipopótamo atacó a un señor en una finca, pero pues normalmente no. Lo último que escuché fue eso del vehículo, del carro. De resto no he escuchado casi nada. Es muy raro que haya ocurrido pues en estas dos ocasiones. Normalmente ellos no se pasean por ahí, se pasean es por Doradal, dentro de Doradal o a los alrededores, pero normalmente en la autopista es muy, pues en las ocasiones que he ido, porque he ido muchas veces, nunca se me había atravesado un hipopótamo, nunca lo había visto a la orilla de la carretera o algo así. Siempre es en Doradal y eso que muy rara la Dice vez. que que se les ve en Doradal, Kevin, cuando dice que se les ve en Doradal, se les ve en el casco urbano, en el municipio, o en la zona rural andando por entre las fincas que hay en el lugar. Hay una parte de Doradal que linda con bosque, con parte ya de bosque, entonces hay veces que salen los animales por ahí en las calles, pues no las centrales, pero sí las que quedan linderas con la parte del bosque. Kevin, ¿y qué dicen las autoridades? Es decir, al momento de usted chocarse seguramente llegaron bomberos, llegó la policía, ¿usted puso algún tipo de queja o qué le dijeron las autoridades que debía hacer para solucionar este caso? ¿Qué le dijeron las autoridades? Bueno, pues primero, inicialmente la atención fue de bomberos, la parte pues de bomberos me hizo los primeros auxilios, me hicieron limpieza de la herida y me hicieron un cabestrillo. También llegó la policía, hizo pues la especie de croquis, yo les comuniqué pues lo que me había pasado, me preguntaron muchas cosas y ya después me dijeron que hiciera la respectiva denuncia, ya estamos también en ese proceso, la respectiva demanda, perdón, entonces no fue eso, ya esperamos a que llegara la EPS o la IPS que me atendió y ya fue lo único que pasó en ese momento, de resto no, yo estaba bien, me paraba bien, normal. Lo único fue lo del codo que tenía el hueso despegado de esta parte. No, Kevin, de verdad muchísimas gracias por estar aquí en Sigue la W y contarnos su historia. Y Juan Pablo, aquí está una historia más, ya usted comentaba de lo que sucedió la semana pasada, el video que veíamos en pantalla de TikTok es otro señor que vio a un hipopótamo que pasaba por allí, así que pues, y ya decía que se ven los hipopótamos. ¿Misma carretera? Por la misma carretera se ven esos hipopótamos por lo que se entiende muy constantemente, así que hay que prestarle mucha atención y es el momento también para hacer el llamado a las autoridades para pues que le pongan el ojo. Acuérdese lo que nos dijo la ministra de Ambiente la semana anterior, y es que hay una expectativa de poder sacar por lo menos algunos de estos hipopótamos fuera del país, teniendo en cuenta que se están convirtiendo ya en un problema incontrolable para las autoridades ambientales, pero eso no es de hoy para mañana, eso demora Claro, y mucho tiempo. ¿Cómo lo sacan de ahí? Porque es que además ya son endémicos, o sea, ya son los hipopótamos que nacieron aquí, son los hipopotamitos que han crecido. Los hipopótamos paisas. Pero además, mire, escribía alguien, no sin gracia, por supuesto, esos son los comentarios que uno le hace reír. Fernando Triana dice, si no ve un hipopótamo, no ve un... Pues, el problema, Fernando, es que en medio de la noche, con poca o ninguna luminosidad, pues pasa lo mismo que con un motociclista que no tenga sus luces encendidas o con un ciclista que no tenga su chaleco reflectivo. Sí. Y es que no se ve, hasta que usted lo tiene encima, no lo ve. Uh-huh. Y los hipopótamos pues no prenden luces ni se ponen chalecos. Entonces, y son oscuros de color. Entonces, no se ven. Tras del hecho, como dice el dicho, la vaca, ¿qué? A ver, yo no sé cuál es el dicho. ¿Cuál es el dicho? No. ¿Cuál es ese dicho? La vaca que ríe. La vaca Lola. No, el de la noche oscura, la vaca. Bueno,
no sé, algo así. Mire, Que no se ve, de noche no se ven. nos pregunta don Oscar Orduz, ¿qué pasó con Carlos Carrillo? Le ofrecimos disculpas al concejal, y candidato ya a la Alcaldía Mayor de Bogotá, pero como hicimos un segmento que no teníamos previsto al comienzo del programa para hablar del atentado en Cúcuta, le pedimos respetuosamente que mañana nos acompañara y va a estar con nosotros, ¿no es Sí, cierto? señor, mañana nos va a acompañar acá en Sigue la W en nuestra sección de candidatos a las alcaldías. Así es, así que no se afane, gracias por estar pendiente del asunto. Mañana tendremos a Carlos Carrillo en Sigue la W, así como tendremos muchos temas más, incluyendo hipopótamos, si es el caso, porque es un tema que no es menor. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y conectarse en este comienzo de semana con Sigue la W, porque Camila, mañana tenemos una cita. Sí, señor, aquí desde las 12 del mediodía. Ya nos están aquí contando el dicho. Mire, la vaca negra, la noche oscura y yo que no veo. Muy bien. Claro que Muy bien, existe. Nunca había Paola. escuchado esa frase. No, yo tampoco, pero está bueno. La Sí. vaca negra, la noche oscura y yo que no veo. Gracias a los que Esto- nos... ¿Y eso uno lo dice en qué momento, Paola? Pues cuando no Un ve, ejemplo, ¿qué ejemplo? cuando no ve hipopótamos en la carretera. Mauricio.